Creo que primero debemos de empezar reconociendo algunos elementos que son absolutamente naturales y que tal vez por ello no le ponemos mucha cabeza. Primero, la digitalización en los procesos comunicacionales y, como consecuencia, un elemento que para mí es evidente, la brecha digital, digital divide, que la podemos encontrar en los medios de comunicación, en las prácticas laborales de los periodistas y tal vez, para mí lo más importante, en los públicos. Y bueno, cuando empezamos a pensar entonces en la brecha digital, pues debemos reconocer que ella ha producido dos tipos de medios que están en este momento en línea, a los que podemos consultar. En primer lugar, los medios migrantes, porque el cambio profundo que se ha producido en los medios de comunicación es la apertura de ediciones en línea que informan a través de páginas web en Internet. Buscan audiencia a través de sitios propios instalados con muchísima frecuencia en las redes sociales. Este proceso de migración digital no es solamente quiteño, se lo encuentra en el mundo, en América Latina, en el país. Se puede afirmar que en el corto plazo todos los medios de comunicación mantendrán una versión digital en línea. Esta transición, en el caso de la prensa, ha generado o es simultánea con una crisis visible en los diarios, algunos de los cuales han cerrado su edición en papel, reemplazándola por la versión digital. En esto, pues yo quería hacer una referencia a un libro que acabé de leer, que acabó de salir, que todavía está en PDF, que es Ciberperiodismo en América Latina, de la Fundación Telefónica y coordinado por Ramón Salaverría, publicado en este 2016, en el cual hace una referencia sumamente interesante de cómo en un principio las ediciones en línea no tenían la importancia que hoy tienen, sino que eran más bien como un lastre, como una carga para los medios tradicionales. Pero el proceso de digitalización de las comunicaciones y sobre todo, desde mi perspectiva, los nuevos públicos han proporcionado a los medios digitales una importancia mucho más significativa de lo que fue al principio. Los medios migrantes, pero también tenemos los medios nativos, y es que la digitalización de los medios de comunicación ha permitido que nuevos emprendimientos periodísticos ingresen a la web sin antecedentes en el periodismo tradicional con tecnología analógica. Son los medios nativos digitales que manifiestan un importante desarrollo, especialmente en el campo de los deportes y la farándula en Quito. Sin embargo, su existencia es precaria porque todavía el modelo de negocio impide asegurar su permanencia, aunque tenemos aquí en la ciudad, en el país, algunos medios que ya pasan de la década. Me refiero a Ecuador Inmediato, por ejemplo. La diferencia existente entre los medios nativos digitales y los migrantes radica en el tiempo en el que aparecieron, lo cual configura su identidad. Los nativos se crean y se diseñan para ser percibidos a través de Internet, mientras que los migrantes digitales han debido adaptarse al nuevo escenario, manteniendo en muchos casos sus versiones originales, tradicionales. Cabe insistir en este momento, pues, que todavía
no se ha consolidado, por lo menos en el Ecuador, un modelo de negocio que permita asegurar la sostenibilidad. Hay algunos en los cuales ya se puede ver aquello, pero no podría afirmar que ya es una tendencia, que ya es una norma, y de allí la precariedad. Ahora, esto en lo que tiene que ver con los medios, en lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, específicamente de los profesionales, pues hay que empezar recordando que en el momento actual se puede afirmar que las profesiones tradicionales se mantienen, pero en todas ellas se requieren habilidades digitales. Un abogado, un ingeniero, un médico sigue defendiendo clientes, sigue construyendo edificios, sigue atendiendo pacientes, pero obviamente que necesita conocimiento de la tecnología digital, sus herramientas, sus programas para poder desempeñarse eficazmente. En la comunicación, como ya se ha dicho insistiendo, se observa la presencia de la digital divide entre los periodistas de los medios migrantes y aquellos que iniciaron su ejercicio profesional en medios nativos. Efectivamente, los periodistas ya con trayectoria, con antigüedad en los medios, que tuvieron que vivir el cambio, aprendieron y practicaron su oficio durante la hegemonía de la tecnología analógica y hoy enfrentan a la tecnología digital debiendo utilizarla, lo que ocurre con más dificultad en unos casos que otros. Mirando los rostros de la mayoría de los presentes, pues como que esto suena raro porque siendo como son estudiantes, jóvenes profesores del mundo digital, es natural, pero para nosotros que somos migrantes digitales, poder ver esta diferencia es algo que se puede mirar en la práctica profesional. Los periodistas que se están incorporando a los medios, recién graduados de las universidades, se socializaron como personas y como profesionales en un escenario predominantemente digital. Manejan con naturalidad los dispositivos propios de esta tecnología y los programas informáticos que constituyen las herramientas, la dotación actual de los medios de comunicación. Ahora, para mí, uno de los temas más importantes en lo que tiene que ver con los medios digitales y con la brecha se refiere a los públicos, porque es evidente, todos reconocemos que las características sociodemográficas de los públicos de los medios se modifican de conformidad con los cambios en la población. Ello implica en el Ecuador y en el mundo que se incorporan a las audiencias de forma sistemática personas jóvenes de ambos sexos con educación formal, socializados de un escenario en el que predominan las tecnologías digitales y con acceso a Internet. Los millennials, como se denomina los jóvenes 16 a 35 años, no leen en papel. Su mundo es digital y a él acceden a través del computador, tableta o Internet. Obviamente que lo que acabo de afirmar tiene también relación con la cobertura de Internet en los distintos países, que en Ecuador alcanza como el 56% según el último dato que consulté. Otros países obviamente tienen una cobertura mucho mayor. Lo importante es que en ese 56% de personas que acceden a Internet, una buena parte, tal vez la mayoría, son estos jóvenes que están constituyendo las nuevas audiencias, los públicos. Y claro, ellos exigen a los medios la presentación de contenidos que sean compatibles con los dispositivos de recepción, lo cual obliga a los profesionales a utilizar formatos que satisfagan las demandas, como el empleo de imágenes fijas y en movimiento, música, textos cortos. Lo señalado
anteriormente no implica la desaparición inmediata de las audiencias actuales, en especial las integradas por adultos, en los cuales se destaca la fidelidad a los medios analógicos a los cuales ya están acostumbradas. Estas personas son el núcleo duro que sostiene los medios tradicionales. Evidentemente que no más por procesos demográficos. Continuando sobre los públicos, de quienes, insisto, es uno de los temas más importantes. Y claro, dijimos que disponen de destrezas tecnológicas que les permiten acceder a los contenidos a través de los dispositivos enumerados. Sin embargo, estos públicos no están constituidos por personas aisladas. La tendencia actual es que se integren a redes ya conformadas, en cuyo interior pueden conformar grupos específicos vinculados por intereses y afinidades comunes. Las redes sociales juegan un papel decisivo y necesario para el periodismo en medios digitales, puesto que además de ser fuentes de información proporcionada por quienes participan en ellas, son canales que el medio emplea para dar a conocer su información. Es frecuente que el medio digital publique una noticia en su página web que está instalada en una red social a la cual accede el lector, también integrado a la misma red a través de un enlace. Y permiten conectar al medio con las audiencias, distribuir la información. Son espacios de interacción con los públicos, y sobre esto seguiré luego con un poco más de detalle, puesto que con frecuencia los lectores realizan comentarios y se produce una retroalimentación continua. Cito una parte de la entrevista que hice a Jorge Cepeda. Decía, ¿por qué el periodismo digital? Eso se vuelve más complejo, porque siendo tan soberbio lo de aprobarse uno mismo, no había rendición de cuentas en el periodismo analógico. ¿Me comprabas o no me comprabas? No se discutía mi papel. En el periodismo digital sí, porque las redes sociales están dando una retroalimentación absolutamente continua. Tú antes, como editor de un periódico, publicabas una nota y para mí era como tirar un dardo a una pared oscura y solo por el sonido saber que había pegado en el corcho o no. Y si pegaba, no sabías en la orilla o en el centro. No había la menor retroalimentación, salvo las cartas de los lectores. Tú vendías periódicos, punto. No tenías la menor idea de qué estaba leyendo la gente, salvo cuando hacías encuestas. En el periodismo digital, esa situación ha cambiado completamente por la retroalimentación continua. Los nuevos públicos se mantienen en comunicación constante, tanto en el interior de los grupos como en los medios a los que acceden. Y esta interacción es una característica destacada que deben tener presente los periodistas, puesto que los integrantes de los nuevos públicos, gracias a las opciones que facilitan los medios, comentan, participan en los foros o en la sección de los comentarios, proporcionando a los editores una orientación clara sobre las demandas de los perceptores. Juan Manuel probablemente diga que esta sección de comentarios en la situación ecuatoriana pues ya no existe. Por las disposiciones de la nueva ley, el medio se hacía responsable de los comentarios de los lectores y bueno, los lectores también en muchísimos casos ejercían con amplitud, digamos, su libertad de expresión. Dudaría de si ejercían su libertad de pensamiento. Ahora, continuando, el eje, como les había indicado, para el periodismo informativo es la noticia, que para los profesionales consultados lo entienden como un género
que relata un suceso sensible que ocurre en un momento determinado y que se relata al público a través de manera inmediata, asegurando su veracidad a través de la comprobación. Los temas son sensibles porque mueven el interés de la gente, tienen repercusiones en la vida pública. Y podría haber alguna diferencia con respecto a los medios tradicionales, pero no mayor. Lo que sí marca la diferencia es la inmediatez, que siempre ha caracterizado al periodismo, pero que hoy se ha extremado, puesto que la noticia se presenta a las audiencias en tiempo real y en distintas plataformas. La actualización del medio electrónico se realiza en intervalos breves, cada 15 o 30 minutos. Independientemente de la noticia, cabe pensar los campos temáticos actuales, en los cuales, pues, la emergencia de nuevos públicos ha producido la diversificación de los temas en los medios digitales. Como tendencia general, las noticias incorporan el espectáculo, el entretenimiento como orientación para el tratamiento de los contenidos. Se han incrementado y han adquirido fuerza campos como deportes, policiales, farándula, tecnología. Los editores, que son los profesionales de los que yo he consultado, afirman que hasta cierto punto no hay temas frívolos, áridos o secos, y que incluso en los pleitos de farándula hay maneras profesionales y maneras frívolas de tratarlos. Se desvirtúa el enfoque temático de un medio informativo digital si solo publica notas de actrices o de estrellas de Hollywood, por más que se realice profesionalmente. Pero no necesariamente los temas son frívolos o serios, sino que las maneras de abordarlas pueden ser frívolas o serias. Y la diferencia es el rigor periodístico con el cual se aborda. Y ahora sí, para este rigor periodístico hay que pensar en las rutinas. Y Cepeda señala que los códigos básicos continuarán vigentes. La verificación, la contrastación, sumar más de una fuente, el testimonio grabado, papeles, documentos, eso no se modifica. Los reporteros que trabajan en estos temas de investigación trabajarán exactamente igual que antes. Un cambio importante que se profundizará en el ejercicio en el futuro próximo se refiere a la valoración de las redes sociales como fuentes, aunque con muchas precauciones. Mirando pues a la tropa, los que empiezan su profesión y empiezan desde la reportería, pues tenemos que fijar, en Quito encontramos que hay periodistas que se dedican exclusivamente a trabajar para Internet y hay otros que laboran en medios digitales y que además deben producir notas para la versión digital. Y en este caso, para el periodista se presentan conflictos porque el medio tradicional impone orientaciones que dificultan su labor para Internet por la diferencia de formatos y además incrementa el trabajo de los profesionales y no la remuneración. En todas las situaciones, los comunicadores deben hacer uso de las prácticas básicas ya notadas, insistiendo en el manejo del lenguaje, porque si no saben redactar, no pueden trabajar eficientemente. Ahora, en la web existen fuentes que hablan, que cuentan sucesos de interés, lo cual exige realizar reportería de las redes sociales donde se encuentra lo que la gente dice y en numerosas ocasiones el contenido genera información válida para la redacción de la nota. Lo señalado no impide que en los medios nativos se produzca información propia y se acuda a fuentes primarias, las mismas a las que se recurría en el periodismo tradicional. Hay un periodismo
de agregaduría de la información en las redes, en blogs, en otros lugares, pero también en los medios digitales nativos hay reporteros que siguen cubriendo fuentes como anteriormente se hacía, fuentes primarias para la producción de la noticia. Y claro, en los nuevos medios se requiere que el profesional sepa investigar en la web, manejar fuentes que están en el internet, reportear en las redes sociales y la blogósfera. Y esto es importante, pues en este sitio, en el espacio virtual, hay casos en que la foto, el video o las afirmaciones de fuentes en internet llegan a ser equivocadas, falsas o imprecisas. El reportero digital debe conocer a las personas que manejan sus propios blogs, mantener una relación con usuarios destacados de redes sociales, de Twitter y Facebook, las más mencionadas, ya que estos se relacionan con contactos que pueden verificar la veracidad informativa de una nota. Los editores. Antes, sabemos, el editor hacía mucho trabajo con las notas de los reporteros. Ahora hace mucho trabajo recogiendo información de la blogósfera para agregarla al medio digital. En los medios nativos digitales, la mitad del trabajo de un editor es vislumbrar, mirar en las redes temas sensibles, donde hay noticias por aparecer. Debido a la inmediatez que ocurre con frecuencia, que la primera versión de la noticia publicada tiene defectos que pueden corregirse en notas posteriores. La información agregada es muy importante. Los periodistas consultados manifiestan que en estos medios el reporteo se realiza monitoreando en la red a otros medios, a las redes sociales, a las páginas institucionales, especialmente a las públicas. En la plataforma digital, el editor tiene mucha más presencia que en los medios impresos, inclusive se altera la relación numérica, puesto que en un periódico tradicional, de 10 periodistas, 6 o 7 podrían ser reporteros, 2 editores y un fotógrafo. Mientras que en un medio digital profesional, la relación sería de 6 reporteros y 4 editores, porque mucha de la información que se presenta está en la blogósfera y no es necesario reportearla por la vía tradicional, presencialmente. Un proceso corriente es que un reportero investigador inicia la redacción y se encuentra a mitad del proceso con el editor, quien contribuye con más información para completar la nota. Y bueno, esto nos lleva a las relaciones entre editores y reporteros. Para empezar, en los medios digitales prácticamente no existe una hora de cierre, sino un flujo ininterrumpido de información, porque muchas de las noticias se presentan en vivo, advirtiendo a los públicos que el suceso está en desarrollo. La rutina tradicional, en la cual la redacción estaba supeditada a un horario y a un soporte. Ello implica mayor confianza profesional entre editores y reporteros, puesto que estos últimos publican sin una supervisión rigurosa. Claro que hay un diálogo permanente entre el editor y sus reporteros, distinto de la frecuencia anterior, pero suficiente como para generar la socialización de las identidades que caracterizan al medio. Porque ustedes conocen, los medios tienen identidades que se van conservando y manteniendo y enraizando a través de la historia oral.
Ahora, la calidad de la escritura sin duda ha disminuido porque antes se escribía para la edición del día siguiente. El reportero podía pulir su nota, pasarla a un editor que a su vez la revisaba por un corrector de ortografía y en una redacción que se precie había un escritorio con una o dos personas verificando. En los medios digitales los textos son más breves, con menor exigencia de estilo. Finalmente, desde la perspectiva que he expresado, querría proponer conocimientos y destrezas que requieren los periodistas de los medios digitales. Y en este sentido, cabe recordar y fortalecer la concepción que siempre ha estado vigente y que se refiere a la importancia de la universidad, en especial para la conformación de los conocimientos, y a los que se comprende como los fundamentos que estructuran el ejercicio profesional. Los más importantes son las características de la sociedad del conocimiento, de la información, sobre la cual pues todos sabemos cómo está presente, aunque una mirada crítica de César Bolaño, uno de los más importantes teóricos de la economía política de la comunicación, dice que la sociedad de la información es el viejo capitalismo rejuvenecido. Pero en esta sociedad de la información es importante que los profesionales comprendan cuál es el rol del mercado, de la globalización. Otro tema es cómo comprender el periodismo en el escenario contemporáneo, específicamente su especificidad en el campo informativo de medios digitales. Y claro, los fundamentos de la informática, de los programas, sus aplicaciones en un escenario de constante cambio en las herramientas de convergencia digital y sus opciones en el periodismo. Como destrezas ya para la práctica, pues los profesionales de medios digitales deben manejar con eficiencia, reportear e investigar en la web, identificar y manejar fuentes que están en el Internet, verificar la información de la blogósfera. El reportero digital debe conocer a personas que manejan sus propios blogs, mantener una relación con usuarios destacados de redes sociales y de Twitter y Facebook, redactar textos utilizando formatos apropiados para publicaciones vigentes. Finalmente, ya como un tema de actitud de los profesionales de medios digitales, es que deben manejar y profundizar el autoaprendizaje. La universidad no les va a dar lo suficiente, ni el medio tampoco. Es un escenario en una dinámica permanente. Y si no se forman ellos y no desarrollan sus nuevos conocimientos y destrezas a través del autoaprendizaje, pues como aquí sabemos, camarón que se duerme amanece hecho ceviche, ¿no es cierto? Y en este sentido también, en este sentido de escenario cambiante, tiene que ver también lo que es el empleo. Para los periodistas, pues no es ninguna novedad la rotación profesional, pero en este caso es ya difícil pensar en una rotación profesional cuando se está votando, se está corriendo a periodistas de todos los medios por el problema del modelo económico. De allí que deben aceptar también que en algún momento terminará su tarea profesional en el medio y deberán buscar otro o sencillamente incorporarse a un ejército cada vez mayor de profesionales que están intentando sobrevivir con la producción por cuenta propia. Muchas gracias. Es muy grato
compartir con ustedes no tanto la teoría, sino la práctica de lo que estamos viviendo en las redacciones hoy en día. Pienso que va a ser mucho más ilustrativo compartir con ustedes qué es o cómo nos estamos manejando en las redacciones con la explosión de las nuevas tecnologías. Quiero empezar con algo que me parece bastante básico en este congreso, y es cuando los periodistas perdimos el rumbo. ¿Qué pasó desde la explosión del internet y las redes sociales, la participación sumamente activa de los lectores en Twitter, en Facebook, y por consiguiente también la casi inmediata reducción de circulación de periódicos de papel? Y esto lo reflexionamos todos los días en las salas de redacción. ¿Cómo logramos cautivar a los lectores? ¿Cómo logramos ganar un espacio que se pierde cada día más? Por algunos factores, ya próximamente me voy a referir al tema, pero el tema de las redes sociales ha creado una nueva generación de reporteros. Yo pertenezco a una generación que creo que sería la última en la que la tecnología no era un amigo de todos los días. En las redacciones, cuando yo comencé, efectivamente habían computadoras y también había teléfonos celulares. El problema es que no todos tenían teléfonos celulares, no era un fenómeno masivo como es hoy. Hoy es impensable que una persona o un grupo no tenga teléfonos celulares. Antes sí, antes los tenían solo los ministros, los asesores de los ministros, y nosotros teníamos una sola línea que era que tenía salida a los teléfonos celulares y que era repleta de periodistas que solo lo iban a usar para sacar una cita, nada más, por lógicamente los costos. Entonces, nuestra proximidad con la fuente era una condición innegociable. Nosotros teníamos que estar en el lugar donde estaban ocurriendo las cosas. Hoy en día he visto y veo en las redacciones cada vez más reporteros pegados a su computadora y haciendo las notas a través de las redes sociales. Esto nos quitó o nos ha restado proximidad con las personas y con los lugares donde están ocurriendo las historias. Yo soy soy un enemigo de aquello, porque los periodistas ahora se la arreglan fácil, se la arreglan según la cuenta de Twitter de tal ministro pasó esto y se acabó. Según la agencia de noticias o el departamento de relaciones públicas de tal ministerio, que además también lo usan tan bien, que nos envían todo masticadito. El boletín de prensa, las fotos, el video, la declaración de la alcaldesa o del funcionario, y punto. No tenemos para qué movernos a ningún lado. Entonces, comenzamos los periodistas a ocultarnos o entramos en una práctica de ostracismo terrible que nos va alejando de las cosas, de la gente. Entonces, además que los gabinetes de relaciones públicas utilizan muy bien esto. Entonces, ¿para qué van a venir los periodistas si todo? Mándame un mail. Oye, quiero hablar con el ministro tal sobre tal cosa. No, mándame un mail. Mándame las preguntas y él te contesta. En mi mundo o en la generación a la que yo pertenezco, eso era impensable, eso era una falta de respeto al periodista. Que me digan, mándame las preguntas o dime de más o menos de qué vamos a hablar y a ver si me conviene o no me conviene. Pero ahora esto es ya casi una práctica diaria. Entonces, estamos en un momento tan difícil y de una crisis tan profunda de lo que significa hacer este periodismo en este país, que comenzamos a perder la brújula, comenzamos a perder el concepto de lo que significa nuestra profesión. Ya no cuestionamos, ya no preguntamos, ya no vamos al sitio donde ocurren las cosas, porque la política actual es así. Quieren cambiarnos el concepto de lo que se ha significado toda la vida ser periodista. Nos ubican en una sala donde nos dan una rueda de prensa
que además su concepto está mal utilizado, porque hablan de una rueda de prensa y no nos permiten preguntar. Una rueda de prensa pero sin preguntas. Entonces es una conferencia de prensa, no era una rueda de prensa. Entonces, cuando ya te prohíben preguntar, y cuando ya está penado hacer preguntas, y que esas preguntas signifiquen que ese funcionario se salga de su discurso aprendido, entonces ahí el periodista se convierte en alguien peligroso. Y nosotros siempre hemos sido peligrosos para los poderes, no es la primera vez. Pocas veces ha sido tan de frente, eso sí, pero siempre hemos sido incómodos para el poder. ¿Por qué? Porque queremos saber cosas que ocurren en el espacio público y que obviamente nos conciernen a todos. ¿Qué más nos ha pasado en la sala de redacción? La gente se conmueve y además le encanta y le interesa más la emoción que hay en las redes sociales. Y comenzamos a aburrir a los lectores, comenzamos a aburrir a la gente. Y además, con el plus de que si una noticia no tiene una versión oficial, o te multan, o te llenan de rectificaciones absurdas, o te censuran. Y eso es una realidad que se vive en las redacciones real. No es una percepción teórica, ni tampoco es una especulación. Eso es real. ¿Y qué pasa con el tema del aburrimiento? El tema del aburrimiento es que cuando el periodista se basa su historia exclusivamente en la verdad oficial, es que ya dejamos de ser periodistas y nos convertimos en relacionistas públicos a escala enorme, ¿no? Entonces, ya dejamos de pensar, de reflexionar, de escribir con el alma. ¿Por qué? Porque no queremos meternos en problemas. ¿Y qué significa no querer meterse en problemas? Yo no cuestiono la presencia o el derecho que pueda tener un determinado conglomerado de proponer una ley. Está bien. Pero no abusemos de la ley. Y cuando hablo y me refiero a abusar de la ley, es que uno está haciendo una historia determinada sobre cualquier tema en la redacción y uno se comunica con la fuente oficial. Y la fuente oficial arregla las cosas y dice, no va a haber pronunciamiento hoy. Listo, no va a haber pronunciamiento, perfecto. Te envío un mail para que quede constancia de que yo busqué tu versión. Entonces, al día siguiente se publica la nota y 2 días después viene una carpeta repleta de asuntos y de propaganda política que no tienen nada que ver con la nota que publicamos y segundo, con una exigencia de rectificación. Y obviamente, si uno no publica esa rectificación, pues vamos a Supercom y terminamos sancionados. Ese es el clima. Entonces, ¿cómo aburrimos a las audiencias? Las audiencias dicen no, aquí ya los periodistas no tienen nada interesante que decirnos, vamos al internet. En el internet no hay censura, no pasa nada. Ahí podemos hablar, podemos decir, podemos opinar, pero en el papel no. Entonces, dejamos paulatinamente de generar un periodismo profesional de altura, de debate, de opinión. Eso se va perdiendo paulatinamente en la sala de redacción de todos los periódicos del país y además, bueno, de las radios, de la televisión, eso es general. ¿Qué pasó también? Caímos en la rutina. Y cuando caemos en la rutina, que es una costumbre, es un hábito que se adquiere de repetir la tarea de actividad muchísimas veces. Llegas a la redacción, tratas de buscar una historia que no te meta en problemas y finalmente te vas a las 5 de la tarde porque además ya el tema del asunto laboral es bastante complicado también en las salas de redacción. Porque equipararon los periódicos, las redacciones y el mundo de la comunicación social al mundo de un ministerio. Trabajas de 8 a 5 y después te vas. Y si no, pues te pagan horas de extras, etc. Ha sido siempre así. Pero quieren llevar a los medios de comunicación a la lógica burocrática.
Entonces, en ese momento, tú comienzas a tener una sensación extraña de lo que está pasando en la redacción. Los periodistas son cada vez menos cuestionadores, cada vez menos críticos, tratan de no hacerse preguntas difíciles. No porque exista una ley, ojo, no digo que la mera existencia de la ley genere esto, es la aplicación de la ley lo que está afectando a la profesión. ¿Cuál es la solución? Porque no solo tenemos que ver los problemas que existen en las redacciones, sino cómo nosotros vamos peleando, porque si bajamos los brazos, comenzamos a hacer periódicos gubernamentales todos y definitivamente se pierden y vamos a perder el negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una agenda propia, tener historias exclusivas, generar impacto. Aprovechar esta fiebre de informar primero, porque ya no solo es una cuestión de una pelea con otros medios. El ciudadano común utiliza las redes sociales para informar sobre los hechos inmediatamente. Cuando ocurre algo, una noticia fuerte, todo el mundo la comparte en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que puede. En Snapchat también ya lo podemos ver en video. Ocurrió ya con el terremoto, ocurrió con las marchas anti y pro gobierno. Todo el mundo estaba informando en tiempo real qué es lo que estaba pasando. Entonces, en las redacciones comenzamos a darnos cuenta de que era absurdo, totalmente absurdo, contarle al día siguiente, en el tema de los periódicos, lo que esa persona había compartido en tiempo real y lo había hecho ayer y ya para esa persona no era ninguna novedad lo que había pasado. Esto significó para nosotros una exigencia mucho más fuerte a buscar, porque teníamos que ser más propositivos, que teníamos que buscar una manera de conmover al lector. Entonces, si el lector ya sabía lo que había ocurrido la tarde anterior, nosotros teníamos que darle una razón para que al día siguiente se levante de la cama y ejerza el ejercicio democrático más importante que puede existir en la sociedad, que es meterse la mano en el bolsillo, sacar una moneda y comprar un periódico. Pero teníamos que darle esa razón. ¿Y cuál es la razón? Decirle algo que él no sabía que había pasado en ese mismo hecho. Y eso nos ha hecho más creativos. No todo estaba perdido en las salas de redacción. Habría que dejarlo satisfecho al lector. Había que decirle que nosotros sí tenemos una noticia, pero teníamos algo que usted no sabía, que usted no se había percatado o no se había dado cuenta. Entonces, en esta vorágine informativa, porque ahora el problema no es de falta de información, ahora el problema es de la saturación de información, donde todo el mundo comparte noticias, pero nosotros como profesionales que somos en el periodismo tenemos que ordenarla. Tenemos que saber tenemos que limpiarla y decirle al lector: esto es importante para usted. Esa es nuestra propuesta, nuestra agenda para usted. La que nosotros hemos considerado que es importante para usted. Entonces, cuando uno tiene una nota exclusiva, primero que se diferencia del resto. Segundo, genera una imagen de calidad. En mercadeo existe un asunto que es muy aplicable al periodismo, que se refiere a los océanos azules de los océanos rojos. Los océanos rojos es donde todo el mercado se está peleando por algo. Ahí está el internet, ahí están los periódicos tradicionales, ahí están la radio, la televisión, todo el mundo está hablando de lo mismo y le está saturando de información al lector, a la audiencia. En el océano azul, que es lo que hay que buscar siempre, están las exclusivas. Está los periodistas que están trabajando en información que el resto no le está haciendo caso por competir. El éxito es buscar un océano azul para comenzar a generar contenidos de calidad y que interesen muchísimo a las audiencias. Tenemos que decirle a esta persona o a las personas que están comprando nuestros productos que existen historias aquí también en el Ecuador más o menos parecidas a Spotlight, por ejemplo, a esta gran investigación del Boston Globe. Igual que el de Insider, no sé si ustedes vieron la película, pero si no las vieron,
Les recomiendo que la vean porque es un excelente ejemplo de lo que el periodismo tiene que ser. Igual de Los gritos del silencio fue la traducción de Killing Fields aquí en Ecuador. Hace mucho tiempo la estrenaron y obviamente narra lo difícil que es hacer periodismo con represión en estados totalitarios fundamentalistas que no permitían que el mundo sepa lo que estaba pasando realmente en ese país. ¿Cómo podemos trabajar una exclusiva? ¿Y cómo nosotros comenzamos a pensar las exclusivas? ¿Sí? Nosotros dejamos de acudir como primer punto a la fuente oficial. ¿Para qué? Para, obviamente, no dejarnos convencer, ni mucho menos, sino también cuestionarlo. Lo que nosotros comenzamos a hacer es acercarnos a la gente, comenzar a buscar noticias diferentes y comenzar a contarle, ¿sí? O que esas personas nos cuenten qué es lo que está pasando en su entorno. Cuando teníamos ya esta masa de información, finalmente íbamos a la fuente oficial, pero teníamos ya un bagaje importante para poder debatir esa verdad oficial. Entonces, es importante también, y este tipo de noticias nos dan un plus a nosotros, y es que con esto no nos podemos apurar, no podemos apurar la publicación de esta información, porque como solo la tenemos nosotros, entonces es mucho más fácil trabajarla, es mucho más fácil pensar en una diagramación distinta, en una presentación diferente, en utilizar más mecanismos que le puedan atraer y que le puedan interesar a las audiencias. El problema que también identificamos nosotros en las salas de redacción es que la presión era demasiado fuerte. Cada noticia que nosotros publicábamos o cada producto noticioso, informativo que elaborábamos, tenía que ser sumamente bien revisada y revisada con lupa. ¿Por qué? Porque no podíamos dejar un solo resquicio al ente de control mediático para que eso signifique un juicio contra el periódico. Y entre paréntesis, hay un problema mucho más grave, y es que la propia Superintendencia de Comunicación no cumple con la Ley de Comunicación. Y les cuento por qué. Uno de los artículos más usados para apretar a los medios es el artículo 23, que habla sobre el derecho de las personas a la rectificación de las noticias. El artículo es sumamente claro, ¿no? Habla de que la persona tiene derecho a una rectificación de una noticia siempre y cuando, ¿sí?, esta adolezca de imprecisiones, de inexactitudes y no haya sido contrastada. Y que cuando esa persona que se haya sentido, que tenga relación con la noticia y que se sienta con derecho a rectificar, tiene que dirigirse al periódico con su solicitud, y si procede la rectificación, pues adelante. Eso ha pasado siempre, esto no es de ahora. Sin embargo, la Supercom se salta esto. Entonces, ahora hay una cosa que se llama la investigación de oficio. O sea, ustedes se enteran que están enjuiciados cuando ya les llega la sanción. Dice, ustedes tienen que han cometido un error en el asunto tal y tienen que pedir disculpas públicas o tienen que pagar un porcentaje de su facturación de los 3 meses, y pues ya sencillamente no tienes derecho a defenderte. Todo este clima hostil a nosotros nos provocó que realmente revisemos con demasiado cuidado la información que estábamos sacando o que estábamos publicando al día siguiente. Porque no sabíamos si es que una palabra mal usada podía ser malinterpretada e inmediatamente incurriríamos en un problema legal que lógicamente tiene costo para las empresas que manejan medios, y además
también un estrés fuerte en la sala de redacción, porque la persona que hace la nota es la persona que tenía que responder sobre lo que escribió. Entonces, esto también generó un clima de frustración para nosotros, porque una ley que pudo haber sido beneficiosa para los periodistas, y no solo para los periodistas, también para los lectores, se convirtió en una espada de Damocles que teníamos todos los días sobre la cabeza. Entonces, el clima de las redacciones de los periodistas era cada vez más difícil. Lidiar con eso, dar fuerza a la redacción, darle fuerza a los periodistas. Señores, vamos adelante, que nosotros somos profesionales, nosotros sabemos hacer esto, nosotros siempre hemos rectificado cuando ha sido necesario, etcétera. Ese ejercicio diario por parte de los editores en su equipo de trabajo también fue desgastante, porque finalmente no sabíamos por dónde nos venía el ataque y cuándo nos venía el ataque. Estos casos que se estudian en la universidad y que son típicos, pero definitivamente insoslayables, el caso Watergate, el tema de papeles de Panamá, que estuvo recientemente en la agenda, que poco a poco se va desapareciendo por el terremoto. Ojalá se siga con este tema. El caso Gal en España, ustedes que son españoles conocen lo que fue el caso Gal y lo que significó para el gobierno de Felipe González, ¿no es cierto? Conocer que hubo una policía alterna que eliminaba a los terroristas de ETA y que finalmente le costó la administración, ¿no? Y el caso Gran Hermano en el Ecuador, que todos lo conocemos, cuando se descubrió en una investigación bastante extensa que el hermano del presidente tenía negocios con el Estado. Y fue tan bien hecha la publicación, fue tan bien hecho el seriado, que ni siquiera el presidente la pudo negar. No existió nadie que haya podido pedir una rectificación directa a esa investigación. Hablo del trabajo periodístico, no del libro. En el libro sí hubo un problema por un pie de foto que también fue, a mi forma de ver, bastante sobredimensionado, pero finalmente a esto es lo que tenemos que apuntar todos los días. Por eso somos incómodos para el poder, porque nosotros somos quien les decimos qué es lo que está pasando en el entorno. Entonces, hay figuras de la ley de comunicación que se crearon como el famoso linchamiento mediático, que se propone para que una persona no sea mencionada en repetidas ocasiones sobre un caso en el cual sea involucrada, pero eso no lo usa el ciudadano común, pues. El linchamiento mediático está hecho para defender al poder, a las personas que son funcionarios públicos y que tienen que responder cuando estén implicados en una investigación por corrupción. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer? El tema de los códigos deontológicos, el tema de la ética, el tema del respeto a la sociedad, eso ha sido parte de esta profesión desde que existimos. Eso no es nuevo. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? Es hacer este periodismo, hacer un periodismo de profundidad. Finalmente las redes sociales tienen el dato inmediato, lo que ocurrió, lo que pasó ese momento, pero es nuestra obligación armar escenarios al día siguiente, darle mucho más razones para que pueda pensar, para que pueda debatir, para generar opinión. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por mi parte, en el periódico que yo trabajo, comenzamos a apostar por las historias propias, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, ok. Entonces ya no les voy a contar lo que habíamos hecho en el periódico, pero se los puedo compartir por internet. Y bueno, en todo caso, con esto quisiera terminar. Una prensa libre puede ser buena y mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Y finalmente, decirles que somos afortunados porque somos periodistas y nunca dejemos de serlo.
por más ley que nos pongan o por más problemas que tengamos, sigamos siendo periodistas, seamos siempre los mejores. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar el tema que nos convoca de las rutinas productivas, ¿no? De las prácticas periodísticas, desde una perspectiva que, pese al título, espero no hagan una interpretación determinista tecnológicamente. Sin duda, las nuevas prácticas emergentes están relacionadas con la transformación de lo digital, pero quisiera empezar con una primera hipótesis fundamental. La gran transformación del periodismo no tiene tanto que ver con la introducción de Internet como con los cambios de los modelos productivos y de las ecologías de vida. Por eso hablo de ecosistema, porque hay que conectar en un sistema de crisis de la lógica industrial, y a mí me gusta siempre citar a Richard Sennett, vamos a una economía que imita el arte, que imita la cultura, que imita el modelo artesanal en una sociedad tradicionalmente industrial. Y por tanto las grandes redacciones y los modelos fordistas de producción en serie taylorizada del periodismo entran definitivamente en crisis, porque también las audiencias, como se ha señalado en la conferencia inaugural por el profesor Díaz Nosti, producen, cortan y pegan, construyen relatos, hacen mediación de los contenidos. Esto nos obligaría a pensar las rutinas productivas fuera del marco de producción, por tanto fuera de la fábrica, más conectado con las prácticas de vida, con las ecologías culturales, con los modos de hacer comunicación por parte de las audiencias. Es decir, un giro de 180 grados para impugnar el modelo dominante. Y la segunda hipótesis o paradoja es que todavía las redacciones, los editores, las empresas periodísticas siguen funcionando con un modelo que ya acabó, que ya murió, que no es sostenible, que no es racional y que ha entrado definitivamente en crisis. E insisto, no con la invención de Internet, no es un problema de Internet, no es un problema de determinación tecnológica, es un problema de cambio de modelos de producción y de reproducción social. Y ese modelo, que es el de la industria fordista taylorista, no se corresponde con un modelo muy diferente, y esa situación mantiene las empresas y la práctica de las rutinas profesionales en una paradoja esquizofrénica entre un modelo tradicional, histórico, y las nuevas modelos o formas emergentes de consumo cultural y de producción cultural en su conjunto, que es en el que nos deberíamos situar de manera estratégica. En principio, por el hecho de que podemos reconocer que ha habido un proceso de revolución digital en el que entran en crisis los procesos de mediación. Los procesos basados en la división social del trabajo, que es el modelo que ha imperado en el periodismo, en el que el acceso exclusivo a las fuentes, por tanto, la capacidad de narración era monopólica. Y esa lógica, no solo, insisto, por Internet, por los procesos que han ido evolutivos. Yo siempre pongo un ejemplo de un estudio pionero de Leo Bogart sobre el declive de la lectura de prensa en Estados Unidos. Estamos hablando décadas antes de que existiera Internet. Es decir, la caída desde los años 50 del número de lectores ha sido paulatino. Y ha sido paulatino conforme ha evolucionado la sociedad de consumo, el acceso a los códigos culturales y la crisis del proceso monopólico o centralizado de mediación informativa. Esto, lo discutamos o no, es una evidencia. Ha habido un proceso de cambio, de descentralización del acceso a la información y, por tanto, de las capacidades que tienen de construir relatos todos los ciudadanos. Y en ese sentido vamos a otro escenario que también Internet lo ha acelerado de manera significativa con la revolución digital, pero que es un proceso, insisto, en los estudios paulatinos de los años 50 hasta nuestros días, que va en declive en el proceso de consumo tradicional. En ese ámbito me gustaría señalar algunos elementos que son importantes. No quisiera reiterar, porque ya se ha dicho en algunas intervenciones anteriores. Hay un cambio significativo de lo que sería la importancia de la participación, de los modelos, primera paradoja, por ejemplo, globales. Seguimos teniendo medios etnocéntricos y nacionales cuando los consumos culturales de los jóvenes y las nuevas generaciones de audiencias a las que nos dirigimos potencialmente están trabajando con una cultura mucho más cosmopolita, con agendas más abiertas que una lógica centrada en el Estado-Nación. Es decir, se están creando comunidades y ahí les hago una provocación que no debiera hacer como director general de CIESPAL en un Congreso Internacional de Periodismo, pero cada vez tengo más claro
y como decano en la Universidad de Sevilla en su momento defendí los itinerarios curriculares especializados. España es el único país en Europa que tenía una carrera diferenciada de periodismo, de publicidad y relaciones públicas y de comunicación audiovisual. Creo que debemos dejar de hablar de periodistas y recuperar una tradición latinoamericana que es el de comunicador social, que es un modelo mucho más complejo en el que se hace periodismo, pero también mediación, comunidad, desarrollo y otro tipo de articulaciones. Por varias cosas, entre ellos la propia etimología y sentido de periodismo o la producción justo a tiempo del modelo post-fordista de producción y este proceso de expansión que se da en todos los ámbitos, también en la educación. Se habla de educación expandida, como se puede hablar también de una comunicación y de una información expandida y descentralizada de manera significativas. Tenemos transformaciones estructurales que nos llevarían a repensar el oficio y la práctica profesional desde otros parámetros, ¿no? No son sostenibles los modelos unidireccionales basados en la división del trabajo, en modelos jerárquicos unidireccionales, en una lógica masiva cuando se impone cultura block y la lógica de las relaciones interpersonales, de modelos centrados básicamente en lo físico, es decir, el modelo de negocio. Todavía las empresas periodísticas sigue estando basado en la imprenta, las artes gráficas, en que se deposita en un registro, papel, por ejemplo. No voy a hacer esta defensa de Philip Meyer que del 2025 va a desaparecer el papel, porque no va a desaparecer, es mentira, como no ha desaparecido el vinilo, pero la cuestión es que no podemos basar el modelo de negocio en que hay un registro en un soporte físico. Es decir, si algo podemos aplicar o aprender del periodismo narrativo es que lo importante es justamente lo simbólico, el cuento, no las cuentas. Tenemos que ir de un modelo de las cuentas a un modelo de los cuentos. Y pensar en los cuentos en la dimensión narrativa, simbólica, cultural, imaginaria, que es lo que menos se trabaja en los medios. Cuando hay una crisis, algunas de estas ideas están basadas en un proceso de consultoría al Grupo Vocento, que no sabían qué modelo de negocio con la expansión de Internet. La preocupación, el argumento de los empresarios es que la gratuidad está matando el periódico. Y cuando hacen reingeniería lo que hacen es un rediseño de imagen, reducen texto, reducen personal, reducen departamentos, si lo hay, en el caso de España rara vez lo hay, departamento de periodismo de investigación, y se centran en lo esencial, a su modo de ver, que es, de algún modo, el soporte físico. Pues el soporte físico en este modelo no funciona. Y sin embargo el periodismo narrativo demuestra que cuando se cuentan historias, funcionan, conectan. Y esa dimensión, que justamente lo que se ha perdido en el oficio, es lo que habría que cultivar en este modelo en el que lo físico, es decir, la estructura de producción, los grandes talleres, las grandes redacciones, la inversión de capital físico que hacía la empresa periodística, pierde peso frente a ese elemento que no está, porque domina el periodismo de declaraciones, como se ha dicho aquí, domina las rutinas de los gabinetes de prensa, es decir, periodismo aburrido, irrelevante, banal, no significativo y que no aporta un elemento diferencial a una ciudadanía que ya está informada, que ya tiene acceso directo a las fuentes de información. Por tanto, esa posición monopólica no es sostenible y habría que pensar en los procesos. ¿Qué modelos de reingeniería, de organización y de flujos de trabajo y de procesos de producción son necesarios? Tercera hipótesis atrevida. ¿Podemos estar repitiendo los modos o formas de cortar y pegar que hacen las audiencias? ¿Podemos contar y hacer la misma información que las audiencias hacen? ¿Cuál es el elemento diferencial? Porque si nuestros procesos de producción de información son similares a los que hace la audiencia, no estoy aportando un elemento distinto. No estoy innovando o aportando un plus de valor semántico, significativo, relevante en términos de información. Reingeniería de procesos implicaría que si algo tiene que aportar el periodismo es que sus rutinas productivas, los modos de hacer y producir información son radicalmente distintos de los que habitualmente hacen las audiencias en su consumo cotidiano y en sus modos de cortar y pegar, de producir información, por ejemplo, en las redes sociales. Esto habitualmente no es así, ni se plantea como un elemento en una realidad que es innegable, ha transformado el periodismo de manera radical y debemos asumirlo en todas las consecuencias. Sí ha habido procesos de experimentación, por ejemplo, la proliferación desde principios del siglo XXI de los falsos documentales, de la docuficción, de géneros híbridos, que es un indicativo de que algo se está moviendo. Cuando hay procesos de cambio y se innovan las formas culturales, en los modos de producir información, es indicativo de que vamos a un modelo distinto
que capta o conecta con las tendencias culturales. El profesor López Hidalgo ha trabajado mucho sobre periodismo de inmersión y otras fórmulas que han de algún modo tenido éxito y respuesta de público en televisión fundamentalmente, de periodismo de investigación encubierto, que conecta con algunos elementos de necesidad de saber o de conectar con los relatos que demanda la población. Un elemento de la crisis del periodismo tiene que ver sin duda con las redes sociales. Es paradójico que los profesionales de la información en sus rutinas empiecen a trabajar estas fuentes que no varían mucho en el modo o procedimiento, reingeniería de procesos, de los modelos de organización que dominaban antes con los gabinetes o con las fuentes oficiales. Y evidentemente esto implicaría reformular algunos elementos desde el punto de vista del papel que tienen los profesionales a este respecto, ¿no? No estoy hablando de términos deontológicos o de problemas sobre la veracidad, calidad, consistencia de las fuentes, sino sobre todo con esta hipótesis que señalaba. Producimos información como producen las audiencias, y esto yo creo que hay un problema, más allá de la división del trabajo, sobre la sostenibilidad y consistencia de esas rutinas profesionales. Por eso se pone tanto énfasis en la banalización informativa. Nunca como hoy los medios de información periodística han sido tan redundantes. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella niña de ojos azules, Dulce, que se perdió en el sur de Portugal? Duró la noticia en los medios de todo el mundo, no solo de Europa, no solo de Portugal, de España, de los países limítrofes, semanas, meses, incluso un año después de haber desaparecido la niña, seguía siendo agenda informativa y todos los medios replicaban los mismos contenidos. La expansión de información deportiva en los noticieros da cuenta de que domina rutinas productivas cada vez más estandarizadas, cotidianas. Me gustaría definir justamente el periodismo clásico como periodismo aburrido y el periodismo del futuro como periodismo de exploración, de aventura, de riesgo, de construcción, de lo inédito. Pero la banalización informativa da cuenta de que los modelos de organización del trabajo informativo no han variado, a pesar de que la realidad, de que el contexto social, el ecosistema, ha sido radicalmente alterado. Y se sitúan en crisis irremediables. Por ejemplo, la crisis de que seguimos dando información, a pesar de que situaciones como Panama Papers plantean de que el periodismo y sus rutinas pues trabajan con una falsa transparencia que, a diferencia de otras épocas, ya no funciona. No hay confianza, no hay credibilidad en casi todos los países. Los periodistas y los medios de información tienen la más baja credibilidad de todas las instituciones públicas y privadas. En Estados Unidos sobremanera, pero también en países de Europa. No vale ya el mito de la falsa transparencia, de la imparcialidad, la independencia, la objetividad. No son sostenibles, es una falsa ilusión cuando se revelan con Wikileaks o recientemente con los Panama Papers de que efectivamente el trabajo que están haciendo no es significativo, no es consistente, no se ajusta a lo que debería ser un modelo de organización para informar a la sociedad. En un contexto de privatización del espacio público esto es una función grave, porque se está legitimando el poder. Y el poder no es del Estado. Lamento corregir a mi colega de mesa, el poder es del capital financiero. Esto cualquier analista de ciencia política o con una visión muy elemental lo tiene muy claro y queda a la luz porque es quien está marcando la agenda, incluso los Panama Papers, que se financian con grandes corporaciones privadas. Y justamente en este espacio, ¿cómo cambiar la función del periodismo? Yo no voy a terminar con una visión o diagnóstico crítico, voy a proponer ideas que creo que pueden ser significativas en esta crisis del mediador. Uno que ha de algún modo proliferado justamente por la incompetencia de las rutinas productivas de los profesionales, son lo que en los 70 se llamaba guerrilla semiótica, citando a Eco. Por ejemplo, en Brasil no nos está informando Globo y los medios, y la amenaza no es el Estado ni el gobierno. La amenaza es la corrupción de los grupos económicos dominantes de las élites de Brasil. ¿Y cuál es la alternativa? Pues no son los medios periodísticos, son los medios ninja. Por eso prolifera la contrainformación y las redes alternativas, porque los periodistas no están haciendo su trabajo seriamente. Y aquí sí quisiera hacer un matiz. En el mismo sentido que el profesor Díaz Nosti, los responsables no son los periodistas o la infantería de Marina. Los responsables son los editores y propietarios de los medios, que están en manos del capital financiero y de grandes corporaciones. En ese ámbito tendríamos que plantear nuevos roles, nuevas funciones en esta crisis
del Mensajero. Ponía el ejemplo de Wikileaks porque creo que es muy evidente, pero hay experiencias aquí en Chasqui y en los años 70 en Ciespal, se habló de periodismo popular, de trabajar el desarrollo urbano, de buscar una multiplicación de actores, por tanto discutir el mapa de fuentes. Hay una corriente muy interesante sobre los estándares de calidad periodística para buscar nuevos criterios que afectan no solo al producto, sino también al proceso. Cómo organizamos el trabajo para garantizar que el trabajo del periodista responda a ciertos estándares de calidad, como en otros sectores, de manera crítica. Voy a pasar algunas pantallas para centrarnos en las propuestas y, si hay lugar, para no comernos tiempos de más, poder tener un debate con el público con suficiente tiempo para la actividad que teníamos después. Bueno, quisiera hablar con las nuevas lógicas de mediación. Primera transformación. El modelo fordista está basado en el monopolio, la producción, la frase clásica de Ford: yo produzco un coche negro con tal motor, tal carrocería, yo te lo vendo y tú lo comprarás, ya crearé la demanda. Aquí es un giro 180 grados. Hay que organizar los procesos de producción periodística bajo demanda. Y esto es un cambio radical. Implica que hay que pensar en las audiencias. Lamento decir que nuestro sector de la comunicación y que las empresas periodísticas es el sector que menos invierte en investigación y desarrollo. No tienen ni la más remota idea a quién se dirige, cómo es el público, qué demandas tienen, qué gustos, qué consumos, cómo son. Ni la más remota idea, en Ecuador, en España y en Estados Unidos. Y por tanto, si no hacen un trabajo con las audiencias, si no hay investigación y conocimiento sobre necesidades de información, ¿cómo vamos a hacer impresión de diario bajo demanda? ¿Cómo vamos a personalizar la demanda de información si no hay conocimiento? Imposible. Hay que organizar el modelo no en la lógica industrial, sino en la lógica, si me permite la expresión de Richard Sennett, artesanal. Construir a partir de las audiencias, con otras lógicas. Segundo, hay que empezar a innovar nuevas narrativas, y aquí el periodismo latinoamericano, a diferencia de otros contextos como el de España, se está haciendo. La crónica, el nuevo periodismo, como mi colega López Hidalgo insiste, periodismo reposado, de tiempos lentos, de elaboración artesanal, con cuidado, con técnica, cultivando una diversidad léxica, semántica, de diferentes técnicas narrativas, es una condición inexcusable. Si a eso le añadimos la multimedialidad, las narrativas se complican. Por ejemplo, el periodismo transmedia implica pensar otro modo de producción de información en la que no están todavía en las rutinas productivas las organizaciones y los profesionales de la información. Tercero, un cambio importante. El consumo de las audiencias no solo es inteligente en cuanto que son selectivos, en este término que utilizaba Diagnosti de economía de la atención. Es importante. El tiempo es limitado y la gente consume de manera cada vez más selectiva y además conoce los códigos del periodismo y de la comunicación. Por tanto, ya no vale que he contrastado 3 fuentes y que le he contado la actualidad. No es válido ese modelo. El periodismo de declaraciones o de contraste de fuentes ya no es suficiente. Hay que añadir un elemento más, porque tenemos audiencias con un dominio de código mucho más complejo y que por tanto exige una mayor complejidad en la elaboración de información. Es todo lo contrario a las rutinas de producción en serie. Por ejemplo, si hablamos de precariedad periodística en España, periodistas que elaboran 7, 8, X pieza al día, o que si hace periodismo de farándula, todo consiste en estar 10 horas esperando en un aeropuerto a ver si sale un personaje famoso, registrar una foto, preguntar cualquier banalidad o estupidez y eso replicarlo hasta la extenuidad. Ese modelo ya no es consistente, no es sostenible y pierde credibilidad, no es legítimo y es un trabajo indigno desde el punto de vista de las audiencias, del periodista y del proceso de mediación. Por tanto, en un consumo inteligente no puede haber una producción estúpida, no puede haber una producción banal, ridícula, rutinaria y sin criterio. No es sensato en el siglo XXI y por eso los públicos no pueden creer en el periodista, no pueden creer en la profesión, en un trabajo estúpido. No hay que pasar una facultad para estar 10 horas en un aeropuerto y registrar una imagen para preguntar cómo se encuentra. O ir a territorio en un terremoto, cómo se encuentra. O el periodismo deportivo. Han ganado, ¿cómo se siente? Bien. Cuando ganamos nos sentimos bien, cuando perdemos nos sentimos mal. Muy bien. Entonces, en un consumo inteligente de las audiencias, procesos productivos estúpidos, pocos inteligentes, no son sostenibles.
Un elemento que sí es importante, y por eso abogaba por la crítica del concepto de periodismo, que tiene que ver con periodicidad, es decir, con una organización separada del tiempo y del espacio. Han cambiado los cronotopos. La producción en tiempo real de la información implica una crisis de la periodicidad. Los periódicos no se compran, no porque sea gratuito Internet, no lo han entendido los editores de periódicos, porque cuentan lo que ya la gente sabe. Entonces, ¿para qué voy a comprar un periódico que ya por WhatsApp, por Internet, por las redes sociales me he informado? No tiene sentido. Algunos abogan, vamos a pasar del diario al semanario, puede ser distanciar la periodicidad, pero los cronotopos han cambiado y cuando cambian los cronotopos tiene que cambiar también la organización de la producción en este sentido. Y el acceso a las TIC, que implica, entre otras circunstancias, no solo la gratuidad, sino también la descentralización, es decir, cualquier organización, grupo puede ser un medio de comunicación. Este monopolio, que dependía del soporte físico, tener un gran taller, una imprenta o una estación de radio y televisión con una concesión administrativa, ya no es válida en este escenario. Es posible crear espacios de medios en red. Por tanto, ¿cuáles serían los retos productivos a mi modo de ver? Primero, que en la era de la información descentralizada o distribuida hay que asumir el reto de la interactividad. Llevamos hablando de la televisión a la carta y de los medios interactivos desde la era de la televisión por cable, pero no se ha realizado. El sistema más avanzado era el brasileño, tenía una propuesta de acceso, no sé con la actual coyuntura si será posible, me temo que con sujetos como Cuña lo de la interactividad casa mal, no es compatible interactividad con golpismo, ¿no? Y con dictadura, no es posible. Pero la interactividad implica esta lógica de información bajo demanda, pensar y construir el relato a partir de los actores a los que estoy contando y no de lo que yo quiero contar o de las fuentes que yo en exclusiva quiero consultar. Segundo, técnicas de información. En la era de los Big Data, seguir trabajando con la fuente oficial local me parece una ridiculez. Hay nuevas técnicas de explotación de información secundaria que permitirían un periodismo de elaboración, pero eso requiere tiempo y dinero. ¿Están dispuestas las empresas periodísticas a invertir tiempo y dinero, primero en la capacitación de los periodistas, para utilizar técnicas de información y explotar los datos que hay en la red y elaborar un periodismo de datos de calidad, un periodismo de precisión, como defendía Philip Meyer, basado en técnicas científicas, en contrastación, correlación, variables? Eso es la diferencia. Cuando hablaba, hay que producir de manera distinta como la gente consume y produce información, significa que hay que utilizar otras metodologías científicas, rigurosas, consistentes, por ejemplo, toda la posibilidad de la minería de datos, que apenas se utiliza, pero que es estratégico. Y ahí es si no jugamos. Son otras técnicas de producción. No se está haciendo por parte de los profesionales y, lo que es peor, no tienen competencia para aplicar ese desarrollo. Tercero, trabajo en red. No tiene que ver con Panama Papers, porque eso no es un trabajo colaborativo, es un trabajo agregado a disposición de señores tan poco respetuosos como el señor Soros. No voy a hablar de Open Society, de USAID y compañía. Trabajo colaborativo implica economía de los bienes comunes e implica un proyecto. Y señalo esto porque el problema del periodismo no es solo de técnicas y métodos, es epistemológico. ¿Para qué producimos información? Para el bien común, para un proyecto de calidad democrática. Si hablamos de estándares de calidad, simplemente aplicar, como en Estados Unidos, el país que más aplica estándares de calidad en los flujos de información y que más corrupción ha habido, incluidos premios Pulitzer de falsos reportajes con todos los estándares técnicos y controles de calidad. No hablo del modelo de control de calidad en una lógica mercantil. Por tanto, el trabajo en red colaborativa no es exactamente Panama Papers. Panama Papers es trabajo colaborativo en red, pero aquí la cuestión no es de método, sino de construcción, de economía, de la información para lo común, para la calidad democrática, para el bien común. Y el trabajo en red es un elemento que es posible. Hoy mismo puedo informar de lo que está sucediendo aquí en Ecuador y puedo construir información en terreno con periodistas de otros países sin ningún problema. Las redes y las condiciones tecnológicas permiten el trabajo colaborativo. Pero pasemos del nivel técnico y metodológico al problema epistémico. ¿Para qué producimos en red? ¿Para qué hacemos trabajo colaborativo de información en red? Cuando digo en red, métodos de trabajo colaborativo, por ejemplo, en investigación periodística. En cuarto lugar, el periodismo ciudadano.
Mi experiencia con los sindicatos y profesionales, siempre que voy a debatir, es que consideran el periodismo ciudadano una competencia desleal. Han asumido el discurso neoliberal de tal manera, este ordoliberalismo autoritario que suele ser absolutamente absolutista, que no es capaz de pensar que el periodismo ciudadano es una vía de trabajo para los periodistas. Cuando he tenido discusiones con los sindicatos y con organizaciones gremiales, critican el periodismo ciudadano para señalar que eso es intrusismo. El periodismo en países como España es el empleo liberal más sujeto al intrusismo. Y sin embargo consideran que si un ciudadano registra una información y lo manda a los medios, eso es intrusismo. Es un disparate por completo, sin razón de ser ni consistencia. El periodismo ciudadano, que no se inventó con el periodismo cívico en Estados Unidos, muchos años antes en América Latina, en espacios como CIESPAL se debatió sobre periodismo popular y metodologías participativas para construir agendas mediáticas, o mapas de fuentes, o construcción de información. Es decir, implica que el ciudadano tiene también que decir qué fuentes, cómo tratar la noticia, qué agendas, o desarrollar métodos de deliberación, que es esencial en la democracia, para construir el relato. Y esto implica un modelo de organización de la producción informativa radicalmente distinto, absolutamente diferente a lo que estamos concebidos como división de trabajo, el periodista con sus fuentes y las rutinas productivas habituales. Por tanto, periodismo ciudadano es un reto, a pesar, insisto, que mi experiencia con los gremios y los representantes de los medios y los propios periodistas son contrarios al periodismo ciudadano como una forma de intrusismo. Pero tiene que ver mucho con la falta de cultura de respuesta ante las audiencias. ¿Por qué no se acepta bien el derecho de réplica y el derecho de rectificación? Porque es un oficio que no está acostumbrado a rendir cuentas con la ciudadanía. Y ese es un elemento importante, porque cuando se contrasta con la ciudadanía cambian no solo el producto, sino los procesos de construcción de la noticia o del reportaje, crónica, lo que estemos elaborando. Es decir, el periodismo ciudadano implica un giro de 180 grados en los modelos de desarrollo. En quinto lugar, un elemento que habitualmente no se presta atención, que pareciera que es de cuestiones de documentalistas, pero en todos los estudios que se han hecho sobre los procesos de valorización de la industria periodística, un elemento importante tiene que ver con la memoria, con la gestión del conocimiento. Los periódicos, especialmente los centenarios, tienen la historia viva de países, de localidades, de culturas, y la gestión de ese conocimiento adquiere un nuevo valor. Por ejemplo, la Unión Europea fomentó un programa que se llamaba MAD-TV, que trataba de recuperar los archivos audiovisuales de las televisiones públicas para crear contenidos. Por ejemplo, ¿cómo era la música pop de los 70? Pues puedes construir a partir de los archivos audiovisuales contenidos específicos. Si hablamos de minería de datos, también hablamos de memoria. Memoria audiovisual, memoria periodística, registros, archivos, gestión documental, que por cierto en nuestros países está francamente descuidado, ignorado, no hay cultura de archivo. Y esa cultura de archivo es importante porque aporta nuevos elementos. ¿Por qué estar siempre al cabo de la actualidad? Es un error. El proceso productivo que piensa que el periodismo es simplemente lo actual, no considera que un conocimiento desvalorizado o antiguo, recompuesto en un contexto contemporáneo, adquiere otro valor. Lo actual no es un proceso presencial del instante que vivimos, sino un proceso de construcción social. Y lo actual se puede construir con una gestión de conocimiento de los archivos periodísticos que tenemos. Y lo más complicado, la figura, por eso abogaba, en lugar de hablar de periodistas, de comunicadores. Lo más complicado en la era de Internet, en este sistema descentralizado de información, es gestionar comunidades, construir comunidad de lectores. No había problema a principios del siglo XX. La comunidad hermenéutica de lectores de periódico era muy acotada, eran blancos, hombres, clase media alta o alta, era fácil construir esa comunidad. Hoy día, en un sistema diversificado de múltiples fuentes saturadas de información, crear comunidad es complejo. Y esta es la gran dificultad que tienen las empresas periodísticas, cómo crear comunidades de lectores, cómo crear comunidades que se identifiquen con el producto, que participen, cómo generar la gestión de comunidad. De tal manera que el periodista, más que un selecto cronista de la actualidad, yo creo que va a dedicar cada vez más tiempo en sus rutinas de trabajo a organizar la gestión, como la figura community manager, de esas comunidades de diálogo, de entendimiento, de reflexión con esos procesos de desarrollo. Por eso, en la Agenda para la Acción considero que tenemos que pasar con una crítica del tiempo, la temporalidad de los medios tiene que ser cambiada, hay que pasar del fordismo a una producción justo a tiempo, o
Yo sería más partidario de pasar a esa idea de periodismo reposado. Yo creo que los periodistas deben de dejar de contar la actualidad inmediata para pensar la realidad mediata, para establecer distancia y reflexividad, que es un aporte crítico. El éxito del periodismo narrativo latinoamericano creo que se basa justamente en esa distancia respecto a la temporalidad inmediata que marca la lógica productivista del fordismo en el modelo clásico del periodismo. Segundo, se ha criticado aquí, no voy a insistir más, los criterios de noticiabilidad. Sinceramente, los medios siguen siendo etnocéntricos en un mundo global, siguen marcando agendas muchas veces irrelevantes y hay poca innovación en cuanto a los criterios. Les ponía el ejemplo de los archivos. ¿Por qué no recuperar elementos de memoria? Hay algunos periódicos locales que lo están haciendo con una suerte de lo que llama revival, ¿no? En la industria cultural, que es muy recurrente y que además vende. Pero cuando hablo de innovar criterios puede ser desde la gestión de archivos a marcar otros criterios, ¿no? Sí hay un acuerdo entre los críticos de los estándares de calidad periodística que una cuestión que hay que discutir es el mapa de fuentes. Es poco diverso y tienen poca calidad. Y sin embargo se siguen informando a fuentes. Si los periodistas consideran que los medios oficiales o las fuentes gubernamentales les desinforman, ¿por qué siguen consultando exclusivamente o básicamente con las fuentes gubernamentales? No hay más fuentes, porque en todos los manuales de periodismo la definición de fuentes, como en el marketing, es lo que uno define que sea fuente. Igual que la noticia es lo que el periodista dice que sea noticia. ¿Y por qué no definir otras fuentes? Con más calidad, con mayor diversidad. Por ejemplo, nosotros hemos hecho trabajo de campo sobre la cobertura de la migración en Andalucía y resulta que a los periodistas preguntados, cuando se le cuestiona por qué siempre vas con la Guardia Civil, no hay ninguna fuente de los propios migrantes y no hay ninguna fuente de las organizaciones no gubernamentales. Y no hay ninguna justificación para no plantear un mapa más diverso de las fuentes. En el caso de la migración podría hablar de información política, de información deportiva o de cualquier otro ámbito, ¿no? Bueno, esto hace más redundante la información y yo creo que hay que discutir sobremanera porque hay poca reflexividad sobre las fuentes que manejamos en ese modelo burocrático, fordista, taylorista, industrializado del periodismo. El tema del periodismo reposado, yo creo que ahí hay ejemplos magníficos en América Latina que son referentes, insisto, no solo en cuanto a la temporalidad, sino también en cuanto a las técnicas narrativas que son, a mi modo de ver, referentes mundiales y que debiera ser una práctica habitual. Lo paradójico es que cada vez se hace más fuera de los periódicos y más fuera de los medios tradicionales. Se hace más en la industria editorial, en las universidades, en otros espacios. La multimedialidad, que fue un debate que tuve intenso desde principios de este siglo con los gremios profesionales. Los gremios profesionales insistían que un periodista tiene que dedicarse al texto, que el cámara a lo audiovisual y que por tanto la división del trabajo tenía que mantenerse. Bueno, eso está bien desde el punto de vista sindical, pero desde el punto de vista de las prácticas de comunicación, la multimedialidad es indiscutible. Y esto implicaría ir a la transmedialidad en la producción de relatos. Y hay experiencias como la cátedra de la Universidad de Rosario, de mi querido Fernando Irigaray, que demuestra que se puede hacer magnífico periodismo sin recursos, de gran calidad, con lógica transmedial. Yo creo que en gran parte de la paradoja que tenemos en cuanto a las rutinas productivas o las prácticas emergentes es justamente pasar esa lógica industrial y recuperar la dimensión creativa, artesanal, simbólica, que radicalmente ha habido, en fin, un abandono en el desarrollo de lo que autores como la sociología de la Escuela de Chicago hacía cuando trabajaba con la migración o cuando hablaban de las ciudades y la construcción urbana y la aglomeración, que hacían con las técnicas, incluso innovación de cómo se podía registrar información de los informantes, esos elementos artesanales en el que prevalece el proceso más que el producto, en que lo que importante son los sujetos, actores y su creatividad, en la construcción de información y conocimiento, creo que hoy es indiscutible y que debiera obligarnos a un cuestionamiento de esas prácticas. Si pueden hacer una interpretación de mi crítica como una crítica a los periodistas, yo he sido periodista, he trabajado también en la cadena de montaje, no es una crítica en ese sentido, sino de reformular en este mundo que vivimos las lógicas para marcar una agenda, que nos obligaría también a las universidades, a las facultades, que tampoco están dando capacitación sobre alguno de estos retos que señalaba.